Tracatra, chicos, por primera vez el Traca Podcast ha comenzado. Hoy estamos con Lucas. Estamos con Lucas, especialista en conductas adictivas. Y os vais a quedar muertas, porque hoy vamos a hablar de chemsex. Yo sé que muchos de vosotros sabéis lo que es el chemsex, mucha gente no lo sabe. El chemsex siempre sea como... Cuando tú piensas en chemsex, piensas en gays. No piensas en heteros, en lesbianas. Es como un círculo de los gays, de las drogas, del chemsex y solo para los gays. Es como un círculo que es como un poco, digamos, como aparte, ¿no? Entonces, hoy ha venido Lucas, porque él es un especialista, también nos va a contar su experiencia personal y también profesional. Entonces, vamos a ver una perspectiva diferente entre lo personal y también visto desde un punto de vista profesional como especialista. Entonces creo que es interesante una persona que haya vivido esas dos partes y podamos conversar y resolver muchas dudas de la gente que nos ve. Porque yo también he vivido el chemsex. Creo que muchos de vosotros y muchos de los que me ven también están pasando por un proceso difícil quizá, o lo han pasado, o puedan llegar a vivirlo en un futuro. Entonces creo que esta conversación entre nosotros puede ayudar a muchas personas a encontrarse o a resolver dudas. Así que empezamos con el podcast. Primera pregunta, straight to the point. ¿Por qué decidiste hablar abiertamente sobre el chemsex? Porque creo que es una cosa que mucha gente oculta, que se avergüenza y que cuesta reconocer. Bueno, fundamentalmente porque hay un estigma respecto al chemsex, ¿no? Entonces, yo desde mi experiencia en conductas adictivas, tanto personalmente como profesionalmente, creo que la adicción al sexo es una cosa, la adicción a las sustancias es otra y el chemsex es una confluencia de las dos. Entonces me parece muy interesante porque hay que poder separarlo y poder hablar sin tabúes de ello, ¿no? ¿Tú crees que... O sea, yo, por ejemplo, descubrí esto por mi ambiente, por el ambiente en el que me movía. Entonces yo, cuando tú me contaste tu historia, dije, qué raro que no sea gay y entienda sobre esto, porque yo pensaba que esto del chemsex era solo cosa de los gays. Entonces, ¿cómo fue tu primera vez? Tu primer encuentro. El chemsex realmente tiene que ver con sustancias y sexo, ¿no? Entonces, por eso este prejuicio de que solamente pertenece al ambiente homosexual es lo primero que quiero derribar. Y lo segundo que quiero derribar es que el chemsex no es una identidad, es una estrategia que utilizamos para lidiar con un dolor, con un vacío, con un malestar que tenemos. Okay. Eso es muy importante. Ahí está bien decirlo porque o sea, chicos, esta conversación va a ser un toma y daca, ¿no? Porque él ha vivido una experiencia y yo también otra. Entonces esto no es que yo le entrevisto a él. Esto es como una reciprocidad, ¿cómo se diga eso? Reciprocidad. Algo. Reciprocidad. Yo tengo máster y una carrera, pero bueno. Entonces, yo... el chemsex, si puedes llamar así, fue porque quizá en el ámbito romántico o de pareja me sentía muy, muy, muy solo. El hecho de no poder dormir con alguien, no poder salir con alguien y tomarme algo, me sentía muy fuera de... Te ayudaba como a sentirte dentro, conectado, Sí. Como que pertenecías. Sí, entonces yo con mis amigos genial, con mi familia genial, pero siempre en el tema amoroso me he sentido muy solo. Y yo, haciendo introspección en mí mismo, creo que por eso me escapaba a esos sitios y era como 100 tíos en un día, ¿sabes? Entiendo. Entonces, ¿tú crees que puede ser una de las razones por las que has comentado antes? Sí, fundamental. A ver, vamos a partir de algo que me interesa comentar, que es el chemsex no es algo exclusivo del ambiente homosexual, pero la prevalencia que nos dice la investigación es fundamentalmente en sexo entre hombres homosexuales. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por una cosa que tú dices previamente. Hay como esta parte de tabú y históricamente, ¿vale?
el ambiente homosexual ha vivido su sexualidad en el armario, ¿no? Es la expresión típica, pero desde esa culpa, ese avergonzamiento público y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando entonces yo tengo que empezar a experimentar mi sexualidad, no solamente está el miedo que a todos nos ha dado tener un encuentro, nuestro primer encuentro íntimo, por ejemplo, ¿no? Sino que es que además se suma ese estigma social de la homosexualidad. Okay. Y entonces las sustancias nos permiten construir intimidad o sensación de que me entiendo, de que conecto contigo rápida, desde una promesa falsa, y entonces se sustituye la intimidad real. Puede ser que es porque las personas que están en el ámbito de, vamos a decir, sustancias, porque no solo chemsex, son también sustancias que envuelven, y el tema de fiesta durante 24, 48 horas, es para personas que a lo mejor tienen problemas sociales en comunicarse. Bueno, yo diría que sí. Carencias comunicativas de amistad o de lo que sea. No necesariamente tienes por qué tener carencias comunicativas, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar lo que es el uso de las sustancias de lo que es el abuso y luego la dependencia. Que si quieres luego vamos a definir cómo es el ciclo del chemsex, ¿vale? Te traigo un acrónimo que se llama fusión, sí. ¿Vale? Que es como a mí me gusta explicarlo. Okay. Y lo digo porque me parece importante y los amigos que nos están viendo se van a sentir identificados, ¿no? El chemsex tiene un ciclo que vamos a deletrear con la palabra fusión. Y a ver tú qué opinas de esto, ¿vale? Okay. Esta es mi experiencia, a ver si ha sido la tuya. Vale. La F de fusión corresponde a que siento que me falta algo. Me falta algo, me falta conexión con alguien, me falta sentirme acompañado, o estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo malestar, lo que sea, que ese vacío que a veces tenemos, ¿no? Entonces, en esa F de que siento que me falta algo, ¿cuál es la siguiente letra? U. La U de fusión tiene que ver con el uso de alguna sustancia. Esa sustancia puede ser alcohol, puede ser mefe, las cationas, puede ser MDMA, puede ser la sustancia que tú quieras, la que quieras, ¿vale? Entonces, hago un uso de esa sustancia que me promete acabar con esa ansiedad, acabar con esa sensación de separatidad del otro, de soledad. Y en ese uso de sustancias, vamos a la F, a la U, vamos ahora a la S, que es que viene el subidón, ¿no? ¿El subidón con qué tiene que ver? La mefe, por ejemplo, euforia, es ¿no? Euforia, es un empatógeno, por lo tanto me siento conectado contigo rápidamente tras el consumo. Ese subidón tiene que ver con seguridad, ¿no? Sentirme, efectivamente, me siento más seguro. Me atrevo a hacer cosas que de otra forma yo no me atrevería a hacer, ni a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué viene después del subidón? Después del subidón viene la I de la intensidad. Yo empiezo a sentir cosas que no había sentido de otra forma. O incluso siento esa intimidad que yo normalmente, porque tengo una personalidad más vergonzosa, porque tengo ansiedad, porque tengo miedo, porque tengo vergüenza, vuelvo otra vez al estigma social, ¿no? Unido a la sexualidad homosexual. Entonces, esa intensidad significa que empiezo a experimentar cosas que yo en mi vida había experimentado. Por lo tanto, eso es muy atractivo. Y, además, dejo de sentir el malestar. O sea, es intensidad de lo bueno, bajada de lo malo. Pero, ¿qué ocurre cuando acaba el efecto? Después de la I de fusión, viene la O, que es la parte de la oscuridad. Viene el que te levantas al lado de una persona que creías que habías experimentado una intimidad, una compenetración grande, ¿no? Y esto no va de sexualidades, va de personas. Y de repente te levantas al lado de un desconocido, o que sientes como alguien completamente desconocido, y no te reconoces tú tampoco en cosas que has hecho. Que no te identificas realmente con algunas de las cosas que has hecho, ¿no? Sí. Y finalmente la N. ¿Cuál crees que puede ser la N? Negación. Negación, pues sería una buena, lo podemos meter. O necesidad. Es decir, ya quedo atrapado en este ciclo de fusión en la N porque ya necesito eso para hacer ciertas cosas. Ya he pasado del uso a la dependencia. Uso, abuso, necesidad, dependencia. Y la N de fusión tiene que ver con que mi cerebro ha aprendido que la forma de relacionarme, la forma de superar la ansiedad, la forma de superar la soledad, la puede hacer así. Entonces es como quien sabe nadar o podría aprender a nadar, pero decide utilizar una lancha rápida para cruzar un río. Wow. Pero tú sabes nadar, o puedes aprender a nadar, ¿no? Puedes aprender a tener intimidad, puedes aprender a comunicarte, sí. Pero la sustancia ha hecho esa función por ti. Entonces quedas atrapado en la necesidad. Vale, y este ciclo que acabas de contar tiene que ver con... ¿Te sientes identificado?
O sea, ¿te resuena o no? Yo, personalmente, yo empecé con esto porque... sin querer, ¿no? Entonces yo os voy a contar una experiencia que nunca la he contado, y también te voy a contar a ti. Yo, en mi día a día, no tengo relaciones íntimas con chicos. Okay. ¿Por qué? Y transmites todo lo contrario en redes sociales. También todo lo contrario. La gente se piensa que estoy todo el día por ahí, que conozco a chicos... Todo el día tal. tracatra. Todo el día tracateando, y no es así, ¿vale? Verdad que es un poco personaje, pero bueno, he tenido mi época, ¿no? Entonces no quedo con chicos. Entonces la única manera en la que yo puedo, digámoslo así, descargar, aliviarme y tal, es salir un día de fiesta, tener relaciones con 10, 15, 20 tíos, poner el Swift off, desconectarme de todo y ya he cumplido mi labor como persona en la sociedad. Y ya te has descargado también. Y ya descargado, porque la presión de tener sexo existe. Y creo que el sexo también es salud, pero hacerlo de una buena forma. Entonces, yo, la única manera que tengo de conectar con hombres es así. ¿Es la única forma que sientes de que puedes tener una conexión real, diríamos? Sí, porque cuando conozco a alguien me aburre. Ya. Y necesitas esa estimulación, ¿no? Necesito esa estimulación porque no me gusta ningún chico. Todos me aburren. Entonces, para perder mi tiempo, tener una cita, perder mi tiempo y quedar y Me tal... recuerdas a un cliente que me decía que él se drogaba para poder soportar a la gente con la que salía de fiesta. No tan así, porque si lo hago es porque me lo paso bien realmente, pero fíjate que para mí salir de fiesta no es salir a bailar. Ya. Para mí salir de fiesta es salir, cazar, acabar en una casa y estar con lo máximo que pueda. Claro. Es decir, tu modelo de éxito en una noche de diversión siempre tiene que ver con hacer el tic sexual. Totalmente. ¿No? Mi modelo de éxito en una noche es hacer el tic. Vale. ¿Vale? Y pensar, Dios, me he tirado a este, qué pibón, qué bueno que estaba, tal, no sé qué. Yo personalmente, mi vida es... O sea, yo creo que está ok. Realmente, yo trabajo con mis cosas, tengo mis metas, mis goals, mi cuerpo, mi gimnasio. No lo hago por una necesidad tan fuerte. Luego, No es algo que tú dirías que es compulsivo, de que no puedes parar de hacerlo. Y No, tal. no, no. Claro, tú no has cruzado esa línea en la que Claro. muchos clientes me contactan a mí. claro. ¿Sabes? Por eso decidí hablar de ello. Porque hay gente que no lo quiere hacer y lo acaba haciendo. Y lo acaba haciendo a veces en un vínculo de su pareja, donde meten a unas terceras personas y han construido el vínculo de pareja en torno a eso, o el reel por el que tú y yo conectamos, dejan de hablar de ciertas cosas, pero se conectan a través de toda la parte de sustancias y de chemsex. Justo, y eso que has dicho ahora, hace poco un amigo quedó conmigo y me dijo, Álvaro, estoy metido en el fondo. Porque su pareja es una persona que es adicta. Y él conoció a su pareja y cuando tu pareja es adicta, te lleva a ese lado. Entonces lo que hacen ellos, digo, pero salir de fiesta mucho, me dice, salir de fiesta no. Es los fines de semana, quedarme en casa, consumiendo con mi pareja Y viene gente. e invito a terceras personas. Eso es. Sí, ese es el perfil de Y cliente es que yo tengo. un círculo, ¿qué tal? Entonces, por ejemplo, tus clientes, ¿cuál es el tema genérico que más abordan o que más... Mira, suele haber un problema en la pareja que no se ha hablado o que no se atreven a hablar o que no han intentado solucionar de muchas formas pero no la consiguen solucionar. Entonces, meter un tercero siempre es como un hijo en un matrimonio que hace que el matrimonio no se vea y cuando el niño se va de casa volvemos a vernos las caras, ¿no? El síndrome este del nido vacío que se habla muchas veces en los padres, Sí. cuando los hijos se van. Cuando hay problemas en la pareja que se han intentado solucionar o que no se saben cómo solucionar o que me da vergüenza hablar esto con mi pareja, o hay rencor, hay resentimiento por cosas que están ahí, ¿no? Que han pasado, es una forma de volver a unirnos. No hay pocas cosas que sean más dolorosas para mí como ser humano que el sentirme separado de la gente a la que quiero, ¿no? Entonces, el consumo de sustancias, sea la que sea, es una forma de crear una comunión rápida otra vez, de recuperar esa intimidad rápidamente. Pero los temas que estaban de fondo siguen estando ahí. Entonces, cuando viene la parte de la O, de la oscuridad, del bajón, vuelve a aparecer todo eso, ¿no? Vale. Y una pregunta. Yo creo que cada persona, como individuo, necesita evadirse de su realidad. Me explico.
Hay personas que van a yoga, personas que hacen ejercicio, que hacen escapadas los fines de semana, que viajan. ¿Me dejas que te lo reformule ¿Me dejas que te...? Sí, porque tú cuéntame todo lo que tú no quieras. No te lo compro. No necesitamos evadirnos de nuestra realidad. Nuestra realidad es la que es. Relajarnos. Ahí voy. Pero sí que tenemos... A mí me gusta ganarle a la adicción en 3 ámbitos. Esto lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir otra vez. 3 ámbitos que son el sentirme seguro, el divertirme, la diversión y el sentir placer. Si no ganamos a la adicción en esos 3 ámbitos, de una forma sana o constructiva o que no sea destructiva para mí, la adicción siempre me va a coger otra vez. Entonces, tú ahí estás hablando de algo muy interesante, que es la necesidad, me da la sensación que tiene que ver con la parte de la diversión, ¿no? O del placer. Sí, el ejemplo que yo te pongo es que, por ejemplo, yo al fin de semana digo, es que rollo, Diversión. qué aburrimiento. Y tengo todos estos días y digo, ¿qué mierda hago, tío? ¿Qué hago? Salir. Claro. Para que se me pase el fin de semana rápido. Pero porque me aburro. Pero no es porque yo creo que lo necesite. Porque yo cuando digo no salgo, no salgo. No, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso te lo he preguntado porque digo, en mi caso creo que es aburrimiento. Claro. Y fíjate que tengo cosas que hacer. Ya. Bueno, esto parece, chico, más como una terapia, ¿no? Porque estoy aquí yo preguntando, me estoy abriendo con vosotros, o sea, yo esto lo estoy contando abiertamente, así de primera vez, ¿eh? Sí, y no está pactado ni nada. No, o sea... Sí, sí, totalmente. No, pero es muy cierto lo que dices y creo que hay un componente de comparación social también en lo que estás diciendo. Es decir, tú has dicho antes una cosa que es me quiero tirar al más guapo, al más pibón, al más tal y decir, mira, Es decir, hay un componente nuestro narcisista de consumir a alguien o algo y exponerlo y que se sepa. No que lo vayas a publicar en redes sociales, pero igual sí que se lo dices a 3 o 4 que a ti te interesa que lo sepan y esto en nuestro proceso de narcisización o de obtener validación externa, reconocimiento, que es una necesidad que todos tenemos también, pues alimenta ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de soy valioso, si me ha costado con esta persona es que yo también soy atractivo, importante de alguna forma. Y, por ejemplo, tú, personalmente, porque es que, chicos, a mí me parece raro, o sea, yo pensaba que el chemsex era de los gays, de aquí de las ciudades, de los centros de las ciudades como Londres, París, Bruselas, Madrid, Barcelona. Pero me he estado cuenta recientemente de que es un problema que se está agravando cada vez más y llega a más personas. Sí. Entonces, ¿cómo llega el chemsex a tu vida? Para mí el chemsex llega a mi vida muy sencillo. Porque yo creo que tú estabas fuera del ámbito de ese... Bueno, yo he estado siempre dentro del ámbito del alcohol como alcohólico que soy. Entonces... no olvidemos que chemsex no es solamente consumir popper o mefedrona. Chemsex es todo lo que tiene que ver con alterar tu estado de conciencia a través de una sustancia para poder hacer ciertas cosas o para potenciar ese subidón que hablábamos del fusión, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo al chemsex? Llego de una forma muy sencilla, que es yo combino diferentes sustancias, que pueden ser marihuana, y eso me permite tener un estado alterado de conciencia al acostarme con una persona. O estoy borracho y entonces tengo un encuentro sexual con una persona. ¿Qué significa esto? Que empiezas a mezclar 2 mecanismos adictivos, la dopamina que te da el sexo y la dopamina que te da la sustancia. Y claramente el sexo sin esa sustancia se te vuelve algo aburrido, como tú has dicho. Ya no es lo mismo, pero es que además eso me permite tener encuentros con mucha gente, intimidad, falsa intimidad con mucha gente, que aparentemente tengo esta intimidad, pero luego eso me va dejando cada vez más vacío. O sea, cada vez más vacío. Y eso a mí me ha llevado a una profunda tristeza, a un proceso depresivo, y no solamente el proceso depresivo de esta parte de intimidad falsa, sino del bajón de la sustancia. O sea, se juntan 2 cosas. Se juntan 2 mecanismos. ¿Crees que hay luego problema entre saber volver a la vida real y tener relaciones íntimas sanas después de experimentar el chemsex? Porque, por ejemplo, a mí no me afecta el hecho... Hay amigos míos que me dicen, yo después del chemsex ya no puedo tener relaciones con hombres si no es con sustancias. Ya no puedo. Ya es una cosa que no puedo. Para mí eso no ha supuesto un problema, porque yo puedo tener relaciones con un hombre y estando así. Sí. Por la mañana me despierto, traca y punto. No te hace falta alterar tu estado de conciencia para tener encuentros sexuales. Pero porque creo que también hay niveles, ¿no? Me refiero...
puedes empezar por un nivel bajo que aún te sientes como estable y que puedes con todo, y luego llegas a un momento que ya pierdes el rumbo. Eso tiene que ver con esas 3 fases que te comentaba, que es el uso, que me da la sensación que es lo que tú haces, ¿no? Luego está el abuso, donde consumo más de lo que me gustaría, se me está empezando a ir el control, y luego ya la dependencia, es decir, ese amigo que a ti te dice que ya no puede tener encuentros sin eso. Y eso hay unas variables que son biológicas, hay gente que tenemos una predisposición biológica para engancharnos más fácilmente a sustancias, hay unas variables sociales, de lo que se espera de mí quizá, y hay una variable psicológica muy importante que es qué estilo de personalidad tienes. Tú me da la sensación de que tienes un estilo más extrovertido, por lo tanto no necesitas alterarte la conciencia para hacer ciertas prácticas, pero quizá una persona que tenga unos rasgos de personalidad más introvertidos sí queda atrapado en ese ciclo, Sí. porque no ha aprendido, no ha desarrollado las habilidades o la parte emocional para poder tener esa intimidad sin esa muleta. Yo, por ejemplo, lo que tú has dicho, yo estoy como en uso, por ahora, es como recreativo, ¿no? Pero tampoco creo yo mucho en el uso recreativo. ¿Por qué? Quizá porque me dé, a lo mejor, no sé, un poco de miedo o tal, pero no creo 100% en el uso recreativo, porque necesitas estimular a tu cuerpo y a tu ambiente y a tu forma de percibir el mundo con algo externo, porque no puedes tú solo experimentar, porque, o sea, mi duda es, una persona completamente sobria, sin nada, es capaz de experimentar lo que las sustancias te dan. No, mi respuesta rotundamente es no. Nunca. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú quieres experimentar amor con sustancias o quieres experimentar amor sin sustancias realmente construido con una persona? Me ha hecho el cerebro, ¡pum! Yo creo que lo que busco es... Si yo te doy a elegir y te digo, mira, puedes experimentar un amor superficial con esta pastilla o te voy a dar la forma de tener una intimidad real donde tú realmente te sientas amado tal y como eres. Yo vas a amar a otra persona tal y como Yo es. creo que la segunda, obviamente, ¿no? Pero la todo, otra todo el mundo. La otra es el atajo rápido. Y en una sociedad en la cual estamos estimulados constantemente dopaminérgicamente con el móvil, con el tabaco, con las sustancias, con el alcohol, con la mefe, con la coca, con hay 2 vías. La vía rápida o la vía honesta, pero que lleva tiempo. Claro, o sea que la vía rápida es para, en general, para alguien que no tiene paciencia socialmente, para tener esa responsabilidad de construir algo poco a poco, como que tira la toalla muy rápido y se evade con otras cosas, por el hecho de que lo tiene rápido. Es que requiere... Yo no lo juzgo, ¿eh? O sea, yo no entro en una perspectiva moralista porque no es mi papel y no me siento cómodo ahí. Yo creo que las dos son legítimas. Una no es mejor que la otra, pero a mí sí que una me parece más humana que la otra. Y la verdad, para mí, la verdad que nos posee es la de que tener encuentros íntimos es asomarme al abismo de la otra persona. La intimidad no tiene que ver con el sexo. La intimidad tiene que ver con mirarnos a los ojos y ver y poder vernos realmente. Entonces, eso es lo que estamos anhelando todos todo el rato. ¿Por qué tenemos ansiedad si no tenemos el móvil? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué aparece el FOMO, el Fear of Missing Out, de perderme algo? Porque tiene que ver con sentirme desconectado de la gente que para mí es importante. Entonces, si somos honestos realmente, o si yo soy honesto conmigo mismo, yo no cambiaría el hacer el amor con mi pareja la primera vez, que me puede dar miedo, me puede generar... ¿Le gustará mi cuerpo? ¿Le gustará cómo la trato? ¿Será bueno para los dos? O descubrir algo de mí que no le guste. Eso se llama intimidad. Pero no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con lo emocional. Y tiene que ver con el amor con mayúsculas. Lo otro es una transacción en la cual nos utilizamos para experimentar ciertas cosas. Ajá. Tenemos que elegir. Es que lo que has dicho ahora, yo estoy formulando todo esto, chicos, a través de mis experiencias y mis dudas personales y todo, no como entrevistador, porque quiero también entender cosas que me pasan a mí personalmente. Por ejemplo, yo, cuando conozco a una persona, mis inseguridades comienzan después. Ya. Al principio,
¡buah! Cuerpazo, le encanto. Lo mío empieza después. Pero es que al principio no te conoce todavía. Lo tuyo, si te entiendo bien, Álvaro, empieza cuando te puede empezar a conocer. Sí, pero es que me da vergüenza. Claro que te da vergüenza. Que me vea sin nada y pensar, uff, es que hoy no estoy bien de cuerpo o cosas de esas, ¿sabes? Claro que sí, tienes todo. Y no sé si realmente acudo a... no sé. Pero es que es muy cierto lo que dices. Porque que me quieran el día, que estoy más rajado, que me noto más, que vengo de una semana de estar entrenando bien, que yo anímicamente me siento guay, eso es muy fácil. El amor, ¿cuándo se construye? El amor se construye cuando se acaba el amor. Es decir, yo realmente lo que necesito como ser humano es alguien que me quiera, esté bien o esté mal. Me sienta alegre o me sienta triste. Y esa es la intimidad de verdad. La intimidad de verdad no tiene que ver con que me quieran en mis mejores momentos. La intimidad de verdad tiene que ver con que me vean mal y aún así esa persona me diga, yo sigo estando a tu lado. Cuando eso, por experiencias pasadas, por experiencias traumáticas, por lo que yo he aprendido en mi casa, tiene que ver con que si yo muestro malestar, me van a abandonar. Mostrarme mal es algo muy arriesgado, es casi un suicidio, ¿no? Es que quizá mostrarte vulnerable es como... Esa es la mejor palabra. mi fallo, ¿no? De Esa es la tener palabra. miedo, y cuando estoy en esos ambientes me siento como infinito en todo, como un dios. Sí, sí. Y el Y ambiente como, te que devuelve, y como que tengo mucho control. y el ambiente te devuelve eso, porque eres atractivo, eres locuaz, tienes tu reputación, entonces Sí. evidentemente hay una relación, ¿no? De Dios todopoderoso y tal. Pero tú no, yo te reto ahí. Tú en tu intimidad, más allá del personaje o lo que quieras, tú en tu intimidad no quieres una persona que te quiera por eso. Quieres una persona precisamente que no te quiera en tu faceta de Dios, sino que buscas una persona que me quiera en mi faceta humana. Y en mi faceta humana yo me levanto con legañas, me tiro pedos y hay días que no me aguanto ni yo. Ya, ¿Sabes cómo te digo, no? claro, como todos. Entonces, ¿qué queremos? Es una pregunta de fondo. ¿Tú qué quieres? ¿Alguien que te quiera solamente y hablo de mí, ¿eh? O sea, porque esto para mí también ha sido un reto. Yo me he llevado muy mal con la vulnerabilidad. He tratado de proyectar una imagen de infalibilidad, de perfeccionismo, de inteligencia, ¿Por qué? Porque estaba, y muchas veces sigo estando acojonado, de no ser suficiente. Pero yo creo que eso es algo que le pasa a todo el ser humano, ¿no? Claro, pero es que es algo humano, Pero, a eso te voy. Entonces, ¿por qué hay personas que acaban en estos mundos de consumo y otras no? Porque hay gente que le tiene miedo, gente que le tiene respeto, otra gente no le tiene miedo. Hay gente que no acaba porque simplemente el miedo es un factor de protección. Entonces a mí, me da miedo eso, entonces nunca llegan a cruzar esa línea, ¿vale? Okay. Pero la gente que sí que se asoma y cruza esa línea, hay dos vías posibles. La de que se queden solamente en el uso y lo utilicen de vez en cuando, o que acaben en la dependencia, ¿no? Como te he dicho antes, hay gente que se asomará, se lo pasará bien en el parque de bolas, ¿no? Pero dirá, esto no es para mí. Y dirá, esto no es para mí, se retira y trata de... sigue con su vida y tal. Hay gente que cree que solamente va a poder experimentar ese amor, esa intimidad, esa comprensión, de sentirse comprendido o conectado con otros a través de eso. Y ahí es donde te atrapa el chemsex. ¿Qué ocurre? Que el camino de vuelta implica dos cosas. La primera, saber que yo no voy a volver a experimentar esto. Y muchas veces cuando la gente me contacta para dejar las sustancias, les hago una pregunta clave para ver si están en el momento o no. Y digo, pero vamos a ver, ¿tú quieres dejar la sustancia, sea la que sea, o la conducta adictiva, o quieres controlarla? Eso. Porque cuidado, la gente que somos adictos, ¿vale? Que no sé si es tu caso, yo sí que sé que es el mío, yo no puedo beber ni una uña de whisky, porque después de una uña de whisky... Es el puente a... Es el puente a mi destrucción absoluta. Quizá no esta semana, quizá no este día, quizá no este mes, pero yo en 3 meses te puedo garantizar que, como me tome un año de whisky hoy, aquí, después del podcast, de la alegría y tal, en 3 meses mi vida está patas arriba. Yo no puedo hacer un uso controlado. ¿Por qué? Porque tengo unas variables biológicas y psicológicas que no me lo permiten. Nunca, ya. Nunca ya. Y eso yo lo tengo que asumir como conciencia de mi enfermedad de adicto, ¿vale? Pero la otra vía es la del uso. Entonces, si yo quiero regresar y salir del chemsex
porque me doy cuenta de que he desarrollado una adicción, lo primero que tengo que hacer es un duelo de que eso ya no va a volver a estar en mi vida. Y cuando empecé el proceso de recuperación, me dijeron, bueno, pero ¿tú qué quieres? Perdona, antes que te corte, antes de que empezaste el proceso de recuperación, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, hasta aquí? Porque yo tuve un punto de inflexión y me di cuenta y dije, hasta aquí hemos llegado, porque algo pasó en mí, algo me pasó y dije, ya, esto no es normal. Mi punto de inflexión fue después de estar 30 días en la cárcel, me empezaron a llegar los agentes judiciales que te traen las citaciones y volví a mi módulo. Yo llevaba 30 días ya limpio. Yo entré en la cárcel puesto de cocaína, o sea, y alcoholizado. Y después de 30 días, uno de los días que fui a recoger una citación judicial y tal, llegué a mi módulo, me estaba esperando mi compañero de celda, o de chabolo, que es como se llama la celda en la cárcel. ¿En serio? Chabolo, Sí, chabolo. mío. Y le miré a los ojos y le dije, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Estaba profundamente avergonzado de muchas de las cosas que había hecho, ¿no? Ese para mí fue mi punto de inflexión. Y entonces, en mi proceso de recuperación, al empezarlo, yo a mi terapeuta, en mi grupo, cuando me preguntaban, ¿pero qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Yo solamente decía una cosa, digo, no tengo ni idea de hacia dónde quiero ir. O sea, no tengo ni idea, de verdad. He destruido mi vida. Lo que sí que tengo claro es dónde no quiero volver. Eso. Y no me estaba refiriendo a la cárcel. Porque yo en la cárcel recuperé la libertad. O sea, yo en la cárcel, de repente, ¡boom! O sea, pude ver que mi vida la había destruido mi enfermedad, ¿no? Entonces, muchas veces, esto tiene que ver con, vale, mi proceso de recuperación, quizá no sé lo que quiero construir, pero tengo muy claro que ahí ya no quiero volver a estar, ¿vale? Y lo segundo, para salir de ahí, es el duelo de que eso no va a volver a ser así en mi vida, y lo segundo, que tiene que ver con empezar a aprender a tolerar la frustración, empezar a tolerar la vergüenza que me da que me vean vulnerable. Ese es uno de los mecanismos fundamentales. O sea, el atreverme a que la otra persona me vea como un ser humano, no como un dios, que es lo que muchas sustancias nos hacen creer. Sí. ¿Y cuántos años pasaron? ¿Cuántos años estuviste tú en este proceso de adicción? Pues fíjate, el problema de mi adicción, yo inicialmente pedí ayuda por la cocaína, pero luego me di cuenta en mi proceso de recuperación que no era la cocaína, sino que era el alcohol. Claro, mi problema está en que el alcohol, primero, es una droga socialmente tolerada. Aceptada y es malísima. Aceptada, ¿vale? Y segundo, que mi adicción ha tenido que ver con crisis de 3-4 meses en los cuales yo reventaba mi vida y por lo tanto tenía que reiniciar. Pero a mí nadie me dijo nunca, oye, ¿tú no tendrás una adicción? Porque como era algo que ocurría puntualmente en diferentes años, pues yo no le di importancia, ¿sabes? Entonces no te puedo decir, pues yo he estado consumiendo 15 años, tal. No, yo he estado 36 años de mi vida que tengo a día de hoy siendo un adicto porque la enfermedad la llevo dentro. Y esa enfermedad ha destruido mi vida en diferentes momentos, porque yo no sabía que la tenía, ¿no? Pero si te tuviera que puntualizar, pues yo he tenido 4 o 5 crisis gordas en mi vida. Ya es que yo, por ejemplo, me di cuenta... ¿Cómo te diste cuenta? Yo me di cuenta en el sentido de que a mí me da igual... siento que a veces no me respeto a mí mismo y a mí eso me la suda. Digo, me da igual no respetarme. En el sentido de, puedo estar 24 horas de fiesta, me da igual dormir, me da igual meterme en lo que sea, me da igual, me la suda. Pero empezó a llegar un punto en el que estaba afectando mi vida social cercana, amigos y familia. Y ahí dije, pues no voy a pasar. ¿Y esa gente no son tú? Claro, dije, pues soy capaz de luchar más por ellos que por mí mismo. Pero ellos no son tú. Ellos son no yo. forman parte de tu corazón. Claro. Y eso es lo que te duele. Eso es lo que me duele. Entonces dije, yo no quiero que me vean así, porque una cosa que me dolió es que vinieron mis padres a Madrid y les cancelé. Vinieron a comer conmigo, Claro. y yo estaba de fiesta. Y tuve que mentir a mi madre. Claro. Y decir, lo siento, no puedo ir, estoy malo. Sí, la típica. Y al día siguiente La que hemos hecho todos. yo me sentía muy mal. Sí. Entonces, amigos también. Dejaba cosas por hacer por el hecho de que estaba de fiesta. Y entonces a ella, cuando ya mis amigos estaban de por medio, mentiras, policía, problemas, a ella por ellos es por lo que yo hice ese punto de inflexión. Eso es. ¿Sabes? Claro. Porque luego esa gente que te quiere
es la que te abandona, pero por tu culpa. Porque ya no pueden ya más tirar del carro. No pueden más, no, es súper doloroso. Eso es ahí cuando yo dije, ya está. Ya, qué suerte tuviste. Me alegro. Pero un momento. Vale, son y 42. Yo creo que ya tienes que irte porque te queda media hora. O sea, salí hay cuarto. Vale. Sí, Tú 16, sí. 16 y cuarto. ¿Cerramos? Sí. Me gustaría hablar más, pero tienes que ir. Otro día lo hacemos, otro día seguimos. Pero El próximo día vas a ser un estudio, de verdad. solo quiero decirte esto. La gente que más nos quiere es la que más sufre de vernos así. Y ellos, aunque nosotros creamos que con nuestras mentiras elegantes, elaboradas y todo lo que tú quieras, creemos que lo podemos tapar, ellos son los primeros que se dan cuenta. Ellos se dan cuenta antes incluso de que tenemos un problema que nosotros mismos. Y es tan doloroso querernos que muchas veces se tienen que alejar. No porque no nos quieran, sino porque es que les está destrozando por dentro. Y claro que ellos son tú. Claro que tú puedes decir, no, a mí me da igual faltarme el respeto a mí mismo, pero en el momento en que tú empiezas a faltarle a la lealtad a tu gente, eso también es faltarte a la lealtad a ti mismo. Sí. Porque tu gente son tú, forman parte de tu identidad. Total. Están en tu de corazón. acuerdo. Yo, chicos, yo he aprendido muchísimo aquí en 50 minutos que en años. Yo creo que con esta pequeña charla así rápida, la verdad que hemos dejado muchos puntos bastante claros. Y es una cosa que siempre hago en mis entrevistas, en mis vídeos y todo eso, es preguntarle a ti ahora mismo en concreto, que des un consejo, cualquiera, Sí. a la gente que nos ve, ¿A cámara o te lo digo a ti? como quieras. Te lo voy a decir a ti. Y te lo voy a decir a ti, personalizado para ti, que creo que le servirá a los demás. Vale. Álvaro ya es suficiente. Y Álvaro, tú te mereces ser querido tal y como eres. Entonces yo estoy convencido de que vas a poder abrazar esa vulnerabilidad y vas a encontrar otra persona que la va a abrazar igual. Y que igual le va a gustar así, verte ahí como un dios y tal. Pero realmente esa persona te va a amar cuando te vea como un ser humano. Entonces mi consejo rápido es una frase que utilizamos mucho en mi comunidad de CEMI, que es que lo humano sana lo humano. Cuando tú te permites ese encuentro humano con esa otra persona, ahí es donde sanamos esa vergüenza, ese miedo, esa culpa, esa separación. Entonces, cuando uno si te dejas ser humano, te van a querer como el humano que eres. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Ha sido un honor. Chicos, preguntas en la caja de YouTube o de lo que sea. Y contestamos en privado. Chao. Chao. Muy bien. Muchas gracias. Voy a contar esto.